El papel temblaba en sus manos. Un comprobante de transferencia bancaria, anónimo, 3 millones de pesos. La deuda del rancho, pagada completa, de un solo golpe, sin nombre, sin explicación. Álvaro Cortés miró el papel, luego miró hacia el establo. Ella estaba ahí, de espaldas, las manos en el cuello de Nocturno, el caballo que nadie más había podido calmar. Hablándole en voz baja, como si el animal fuera lo único que existía en el mundo. No lo escuchó llegar. No sabía que él estaba mirándola, y él no supo en ese momento que la mujer que tenía enfrente era la hija del hombre que llevaba 20 años intentando quitarle todo lo que tenía. Para entender cómo llegamos hasta aquí, necesito contarte todo desde el principio. Y antes de seguir con esta historia, si este primer momento ya te dejó con algo aquí adentro, regálame un like y suscríbete al canal. Estoy construyendo esto historia por historia. Tu apoyo significa todo. Ahora sí. Volvamos al principio. Gracias por los más de 500 seguidores en el canal. El rancho San Cristóbal olía a tierra mojada y pasto recién cortado. Era un olor que Álvaro Cortés conocía desde niño. El mismo olor de cuando su abuelo lo levantaba antes del amanecer para recorrer los potreros, para revisar las cercas, para aprender que la tierra no espera a nadie, que si no la trabajas, te la quitan. 400 hectáreas en los altos de Jalisco. Caballos pura sangre que habían ganado premios en Guadalajara, en Aguascalientes, en la Feria de San Marcos. Un nombre que en la región significaba algo, que había significado algo. Antes, Álvaro tenía 41 años y la espalda de alguien que ha cargado más de lo que debería. No era un hombre de palabras, era un hombre de manos, manos que sabían lazar, herrar, levantar postes a las 5 de la mañana cuando el frío de los altos todavía cortaba el aliento. Sus peones lo respetaban. No porque fuera bueno con los elogios, que no lo era, sino porque nunca les pedía algo que él no hiciera primero. Esa mañana estaba en el corral de entrenamiento cuando doña Petra asomó la cabeza por la reja. «Ya llegó la veterinaria, patrón». Álvaro no levantó la vista del caballo. Nocturno, un semental negro de 4 años, el más valioso del rancho. Llevaba 3 semanas sin comer bien. Se negaba al forraje, rechazaba el agua, se agitaba sin razón. 2 veterinarios de Guadalajara ya habían venido. Ninguno había podido con él. «Que espere». Doña Petra no se movió. «Ya lleva 10 minutos esperando. Y no se ve de las que esperan mucho, patrón». Álvaro levantó la vista. Desde el corral podía verla junto a la entrada del establo. No era lo que había imaginado. Jeans, botas de trabajo con barro seco en la suela, una bolsa de cuero café colgada al hombro, cabello castaño oscuro recogido en un chongo bajo. Estaba mirando a Nocturno desde lejos, quieta, sin moverse, con una atención que Álvaro reconoció de inmediato. Era la misma forma en que él miraba a los caballos cuando algo no cuadraba. «¿Cómo se llama?», preguntó él sin moverse del corral. «Silvia Ramos», respondió doña Petra. «La mandó el doctor Fuentes de Guadalajara. Dice que es buena». Álvaro estudió a la mujer por un momento más. Ella no lo miraba a él. Seguía mirando al caballo. «Que entre. Silvia Ramos». Ese era el nombre que usaba, no el que le habían dado al nacer, no el que aparecía en las escrituras de la familia más poderosa de la región. Solo Silvia Ramos. Simple, sin apellido que explicara nada. Entró al establo con pasos tranquilos, sin prisa. El olor a paja, a cuero, a animal mojado. Ese olor lo conocía desde antes de saber leer. Había crecido entre caballos. Sabía exactamente cómo moverse para no asustarlos, cómo bajar la respiración, cómo hacer que su presencia fuera casi invisible hasta que el animal decidiera aceptarla. Nocturno resopló cuando ella se acercó. Ella se detuvo a 2 metros. Lo dejó olerla desde lejos. «¿Cuánto tiempo lleva así?»
Preguntó sin voltear a ver a Álvaro, que se había recargado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. 3 semanas. ¿Cambió algo en su rutina antes de que empezara? Álvaro frunció el ceño. Los otros 2 veterinarios habían preguntado sobre el forraje, sobre el agua, sobre posibles golpes. Ninguno había preguntado eso. Cambiamos de mozo. El que lo cuidaba desde que era potro se fue a Tepatitlán. Silvia asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sabía. Se acercó otro metro. Nocturno volvió a resoplar, pero no retrocedió. «Está de duelo», dijo ella en voz baja. «No es físico, es que extraña». El silencio que siguió fue largo. Álvaro no respondió de inmediato. Miró al caballo, luego a ella. «Duelo», repitió, como si estuviera probando la palabra. «Los caballos se apegan. Cuando pierden a alguien de confianza, dejan de comer, dejan de dormir. Hay que ganarse esa confianza de nuevo, pero no se puede forzar». Doña Petra, desde la entrada, intercambió una mirada rápida con uno de los peones. Silvia extendió la mano despacio hacia el hocico de Nocturno. El caballo olió sus dedos, resopló una vez más, y luego, muy despacio, apoyó el hocico en su palma. Álvaro vio eso, y algo en su mandíbula se tensó de una forma que no supo nombrar. «¿Por cuánto tiempo puede quedarse?», preguntó. Silvia retiró la mano del caballo con cuidado, se limpió los dedos en el jeans y lo miró por primera vez de frente. Tenía los ojos oscuros, tranquilos, el tipo de mirada que no pide permiso, pero tampoco busca pelea. El tiempo que Nocturno necesite. Álvaro se separó del marco de la puerta. Doña Petra le muestra el cuarto y se fue sin decir más. Esa noche, mientras doña Petra le servía caldo de res en la cocina de la casa de huéspedes, Silvia sacó la caderneta verde de su bolsa y escribió 3 líneas. Nocturno. Trauma por separación. Confianza en proceso. El rancho está en peores condiciones de lo que parece desde afuera. Cortés no habla, pero observa todo. Cerró la caderneta, la guardó, y no escribió lo que también había notado: que Álvaro Cortés, cuando creyó que nadie lo veía, pasó la mano por el cuello de Nocturno con una ternura que no combinaba para nada con su cara. Si crees que Silvia debe decirle la verdad ahora, escribe «dile todo». Si crees que debe esperar, escribe «silencio». Quiero leer tu respuesta. 3 días en el rancho San Cristóbal y Silvia ya conocía la rutina mejor que algunos peones. Se levantaba antes que el sol, revisaba a Nocturno primero, siempre primero. Luego recorría los otros corrales, saludaba a doña Petra, tomaba café negro en la cocina antes de que cualquier otra persona apareciera. Era un ritual que había construido sola, sin que nadie se lo pidiera, porque así era como entendía los lugares. Entrando despacio, en silencio, cuando todo todavía estaba quieto. Nocturno había comido esa mañana, poco, pero había comido. Silvia anotó en la caderneta verde día 3, primer avance real. Lo que no anotó fue lo otro, lo que llevaba 3 días sintiendo sin poder nombrarlo. Empezó la segunda tarde, cuando pasó frente a la oficina de Álvaro y escuchó sin querer una llamada telefónica. No las palabras exactas, solo el tono, ese tono que conocía desde niña, de haber crecido entre hombres de negocios. El tono de alguien que está negociando desde una posición débil y haciendo todo lo posible para que no se note. No le dio importancia, pero luego fue la camioneta. Una F-150 negra con placas de Guadalajara que entró al rancho el jueves por la tarde y se estacionó frente a la casa principal. 2 hombres de traje bajaron. No eran veterinarios, no eran compradores de caballos, no eran el tipo de visita que llega a un rancho de trabajo en traje sastre un jueves a las 4 de la tarde. Álvaro los recibió en la entrada. Silvia los vio desde el establo. La conversación duró 20 minutos.
Cuando los hombres se fueron, Álvaro se quedó parado en el patio con las manos en los bolsillos, mirando la nube de polvo que dejó la camioneta al salir por el camino de terracería. Doña Petra salió de la cocina, se acercó a él, le dijo algo en voz baja. Él negó con la cabeza una sola vez, y luego entró a la casa sin voltear. Esa noche Silvia no pudo dormir. No era el catre. Era cómodo para ser cuarto de huéspedes. No era el silencio. El silencio de los altos en la noche era el tipo de silencio que ella siempre había buscado lejos de la ciudad. Era otra cosa. Una inquietud pequeña, como una astilla que no duele todavía, pero que sabes que está ahí. Algo no cerraba. El rancho se veía trabajado, cuidado, con peones que llegaban temprano y se quedaban hasta que oscurecía. Los caballos estaban bien alimentados, los corrales limpios, las cercas en buen estado. Todo indicaba un lugar que funcionaba. Pero había detalles. El tractor del potrero norte llevaba semanas parado, no por descanso, sino porque algo estaba roto y no lo habían reparado. Los costales de forraje premium que usaban para nocturno eran los últimos de una partida grande. No había nuevos en la bodega. Y esa mañana había escuchado a dos peones hablar en voz baja junto al bebedero. Y cuando ella se acercó, habían cambiado de tema de golpe. Nada de eso era su asunto. Había llegado por el caballo, solo por el caballo. Abrió la caderneta verde en la oscuridad con la luz de su celular y escribió, «¿Deudas?». Lo tachó, lo volvió a escribir. El viernes en la mañana, mientras revisaba las patas de nocturno, doña Petra llegó al establo con 2 tazas de café. Era la primera vez que la cocinera se sentaba con ella sin tener algo específico que hacer. Silvia lo notó. «¿Cuánto tiempo lleva usted aquí, doña Petra?», preguntó sin levantar la vista del caballo. «23 años». La mujer envolvió la taza con las 2 manos. «Desde antes de que muriera el papá del patrón». «¿Y el rancho siempre fue así de grande?». Doña Petra tardó un segundo en responder. «Antes era más grande». Silvia esperó. Sabía que cuando alguien dice antes era más, siempre hay algo después. Pero doña Petra se levantó, recogió su taza y dijo, «El café de mañana lo tomo más temprano, si no le molesta. Tengo que empezar el caldo antes». Y se fue. Silvia se quedó mirando a Nocturno. El caballo la miró de vuelta. Antes era más grande. 4 palabras. Y el peso de todo lo que no se dijo después de ellas. Esa tarde, cuando Álvaro pasó frente al establo y la vio reorganizando el instrumental en su bolsa, se detuvo un momento. «¿Cómo va Nocturno?». «Bien, está respondiendo». Él asintió. Iba a seguir caminando. «Patrón». Silvia no planeó decirlo. Simplemente salió. «¿Viene alguien más la próxima semana? ¿Alguna visita que deba considerar para el manejo de Nocturno?». Álvaro se detuvo. La miró. «¿Por qué pregunta eso?». «Porque los caballos se estresan con gente desconocida. Si hay visitas frecuentes, ajusto el protocolo». Una excusa perfectamente razonable. Álvaro la estudió por 2 segundos. Esos 2 segundos fueron uno de más. «No hay visitas». Y siguió caminando. Silvia volvió a su bolsa. Sus manos seguían ordenando el instrumental, pero su cabeza ya estaba en otro lugar. «No hay visitas». Dicho así, rápido, sin pensar, por un hombre que medía cada palabra que salía de su boca. Era mentira, o era algo peor. Era una verdad que él mismo todavía no quería nombrar. Si estás de acuerdo con lo que acaba de hacer, regálame un like. Si crees que se equivocó, cuéntame en los comentarios qué harías tú diferente. Si en este momento quieres darle fuerza a Silvia Burlierón, escríbele algo en los comentarios. Ella lo necesita. Quiero que te quedes con esto un momento. Pero lo que Álvaro Cortés no sabía Barali, lo que ninguno de los dos sabía todavía de Nesía,
era que cada vez que él pasaba por ese establo, sin razón aparente, algo dentro de él estaba eligiendo. Y las elecciones que no pedimos permiso son siempre las más difíciles de deshacer. Sigamos. La semana siguiente, Nocturno comió completo por primera vez. Silvia estaba en el establo cuando pasó, sola, como casi siempre a esa hora. Vio al caballo terminar el forraje hasta el fondo del comedero y sintió algo en el pecho, esa satisfacción tranquila que no necesita aplausos, que solo existe entre ella y el animal y el silencio de la madrugada. Escuchó pasos detrás. Álvaro. No dijo nada. Se paró junto a ella y miró a Nocturno comer. La distancia entre los dos era correcta, profesional, razonable, pero en ese establo pequeño, con el olor a paja y a cuero y a caballo mojado por el rocío de la mañana, la distancia se sentía diferente de lo que medía. «Primera vez en un mes», dijo él en voz baja. «Ya confía», respondió ella. «Cuando confían vuelven a comer». Álvaro no respondió de inmediato. Siguió mirando al caballo. ¿Cómo supo que era eso? Los otros dijeron que era físico. Los otros llegaron con el diagnóstico antes de ver al caballo. Silvia se apoyó en la viga de madera. Yo llegué a ver al caballo. Álvaro giró levemente la cabeza hacia ella. No del todo. Solo lo suficiente. ¿Dónde estudió? Guadalajara. Y antes de Guadalajara. Una pregunta simple, directa, del tipo que un hombre hace cuando empieza a tener curiosidad por algo que al principio no le importaba. Silvia sintió el filo de esa pregunta. «En el campo», respondió. «Crecí cerca de caballos. No era mentira, solo era incompleto». Álvaro asintió despacio, como si esa respuesta encajara con algo que ya había observado, pero no había podido confirmar. Los días que siguieron fueron distintos. No hubo una conversación larga. No hubo un momento declarado. Fue algo más lento, más parecido a cómo se gana la confianza de un animal que a cómo se empieza un romance en las novelas. Pequeñas cosas. Álvaro empezó a pasar por el establo a horas en que antes no pasaba. Silvia empezó a encontrarlo en el corral de entrenamiento cuando terminaba con Nocturno. Y en lugar de saludarlo y seguir su camino, se quedaba un momento mirando trabajar al caballo que él entrenaba. Un martes por la tarde, él le mostró el potrero norte, el más alejado del casco, donde la tierra bajaba hacia un arroyo que en temporada de lluvias llenaba los bebederos naturales. Caminaron sin prisa. Él le explicó cómo su abuelo había sembrado los primeros pastos. Ella escuchó sin interrumpir. Era la primera vez que Álvaro hablaba de su abuelo con alguien que no fuera doña Petra. No lo notó en ese momento. Lo notó después, ya de noche, cuando estaba sentado en el portal de la casa principal y se dio cuenta de que habían caminado casi 2 horas y él había hablado casi todo el tiempo. Eso no era normal en él. El miércoles hubo un momento que ninguno de los dos mencionó después. Silvia estaba vendando una pequeña herida en la pata delantera de una yegua cuando el animal se agitó de repente y ella perdió el equilibrio. Álvaro estaba justo detrás. Llegó a sujetarla por el brazo antes de que cayera. 2 segundos. 3. Su mano en el brazo de ella. La yegua calmándose. El polvo del corral asentándose despacio. ¿Está bien?, preguntó él. Sí. Silvia se reincorporó. Acomodó el vendaje. Gracias. Álvaro soltó su brazo, pero tardó un segundo de más en hacerlo. Y cuando ella levantó la vista, él ya estaba mirando hacia otro lado. Esa noche Silvia abrió la caderneta verde. Escribió: Nocturno. Recuperación completa en 10-12 días. Abajo escribió: Deuda confirmada. Los hombres de traje eran del banco. Vencimiento próximo. Y abajo de eso, después de un momento largo mirando la página, tachó lo que había escrito. Lo tachó fuerte, hasta que no se podía leer. Pero ella sabía lo que decía.
El jueves, doña Petra puso 2 platos en la mesa de la cocina a la hora de la comida. No era lo habitual. Silvia siempre comía sola en la casa de huéspedes. Doña Petra no explicó nada. Solo puso los 2 platos, sirvió el caldo, y cuando Álvaro entró a la cocina y vio la mesa, tampoco dijo nada. Se sentó. Comieron en silencio los primeros minutos. Ese silencio que no es incómodo, el tipo de silencio que solo existe cuando 2 personas ya pasaron el punto en que necesitan llenarlo con palabras. ¿Tiene familia en Guadalajara?, preguntó él en algún momento, sin levantar la vista del plato. Mi madre. Era verdad. ¿Y usted? Mi madre murió hace 8 años. Una pausa. Mi padre hace 15. ¿Y no se casó? Álvaro levantó la vista. Silvia sintió que había cruzado algo. No supo qué exactamente. Me casé, dijo él. Solo eso. Y volvió al caldo. Silvia no preguntó más. Doña Petra, que estaba de espaldas junto a la estufa, no se movió. Pero Silvia vio cómo sus hombros se tensaron levemente cuando Álvaro respondió. Había algo ahí, algo que nadie en ese rancho hablaba en voz alta. Esa tarde, mientras cepillaba a Nocturno, Silvia pensó en la forma en que Álvaro había dicho «me casé», sin nombre, sin fecha, sin nada antes ni después, como quien menciona una cicatriz que ya no duele pero que tampoco ha desaparecido. Nocturno resopló. Ella le rascó el cuello. «Tú y yo sabemos lo mismo», le dijo en voz baja, «que hay cosas que no se dicen, pero que están ahí de todas formas. Si en este momento quieres darle fuerza a Silvia, escríbele algo en los comentarios. Ella lo necesita. Quiero que te quedes con esto un momento». Silvia llegó a ese rancho con un nombre falso, una misión clara y un plan que no contemplaba ninguna de las cosas que estaban pasando. Pero lo que Álvaro Cortés no sabía, lo que ninguno de los dos sabía todavía, era que cada vez que él pasaba por ese establo, sin razón aparente, algo dentro de él estaba eligiendo, sin darse cuenta, sin pedirle permiso a nadie. Y las elecciones que no pedimos permiso son siempre las más difíciles de deshacer. Sigamos. La llamada llegó un domingo por la noche. Silvia estaba en la casa de huéspedes con la caderneta verde abierta sobre la cama cuando su celular vibró. El nombre en la pantalla le apretó el estómago de una forma que ya conocía. Papá. Dejó vibrar 2 veces. 3. Luego contestó. ¿Cómo va todo? La voz de don Ernesto Aguirre era la misma de siempre. Tranquila, precisa, del tipo que no pregunta sino que evalúa. Bien. Nocturno ya está respondiendo. No te pregunté por el caballo. Silvia cerró la caderneta. El rancho está en problemas financieros, deuda con el banco, vencimiento en menos de 30 días si no hay un pago. Un silencio corto al otro lado. ¿Cuánto? 3 millones. Otro silencio, más largo. Bien hecho, mija. La calidez en esa frase era real. Eso era lo más complicado de todo. Don Ernesto la amaba. A su manera, la amaba. ¿Algo más que debas saber? Silvia miró por la ventana hacia el patio del rancho. Había una luz encendida en la oficina de Álvaro. Llevaba encendida desde las 7. No, dijo. Nada más. Cortó la llamada. Se quedó sentada en el borde de la cama con el celular en la mano durante un tiempo que no supo medir. El lunes doña Petra amaneció callada. No era el silencio de siempre. Ese silencio cómodo, de mujer que sabe cuándo hablar y cuándo no. Era otro, tenso, el tipo de silencio que ocupa espacio. Silvia lo notó desde el desayuno. A media mañana, mientras pasaba frente a la cocina, escuchó a doña Petra hablar por teléfono en voz baja. Alcanzó a oír 3 palabras antes de que la cocinera cerrara la puerta. «No le digan al patrón». Silvia siguió caminando.
pero sus pasos se volvieron más lentos. Esa tarde encontró a uno de los peones mayores, don Refugio, 60 años, el que llevaba más tiempo en el rancho después de doña Petra, sentado solo junto al bebedero del potrero sur. No era hora de descanso. ¿Todo bien, don Refugio? El hombre levantó la vista. Tenía los ojos de alguien que está cargando algo que no es suyo, pero que tampoco puede soltar. Sí, señorita, todo bien. Silvia se sentó a su lado en la cerca de madera. No dijo nada. Esperó. Don Refugio miró hacia los potreros un momento largo. Este rancho lleva en la familia Cortés 72 años, dijo finalmente, sin que ella preguntara, como si necesitara decírselo a alguien. El abuelo del patrón lo empezó con nada. Con las manos y con terquedad, decía él, que la tierra no se regala, se gana. ¿Y ahora? Preguntó Silvia en voz baja. Don Refugio no respondió, pero miró hacia la oficina de Álvaro con una expresión que respondía a todo. El martes en la mañana, Silvia encontró algo que no buscaba. Estaba revisando la bodega de medicamentos veterinarios, su bodega, la que Álvaro le había asignado desde el primer día, cuando notó que la puerta del cuarto contiguo estaba entreabierta. No era un cuarto que hubiera visto antes. Entró sin pensar. Era una oficina pequeña, archivos, carpetas ordenadas por año, y sobre el escritorio, sin guardar, como si alguien los hubiera revisado la noche anterior y no hubiera tenido fuerzas para cerrarlos. 3 estados de cuenta bancarios. Silvia no los tocó, pero los leyó desde donde estaba. Los números eran peores de lo que había reportado a su padre. No era una deuda de 3 millones, era el doble, y el vencimiento no era en 30 días, era en 12. Esa noche no pudo comer. Doña Petra le llevó un plato a la casa de huéspedes y la encontró sentada en la oscuridad con la caderneta verde cerrada sobre las rodillas. ¿No tiene hambre, mija? Silvia levantó la vista. Doña Petra la miraba con esos ojos que lo veían todo sin decir nada. Esos ojos que llevaban 23 años en ese rancho y que habían visto cosas que ninguna carpeta de archivo podía documentar. Doña Petra. Silvia habló despacio. ¿Qué pasó con la esposa del patrón? El plato que traía doña Petra no se movió, pero algo en su cara sí. ¿Por qué pregunta eso, mija? Porque él nunca habla de ella, y usted tampoco. Un silencio largo. El tipo de silencio que en un rancho de los Altos a las 9 de la noche se siente como una cosa física. La señora Elena murió hace 3 años, dijo doña Petra finalmente. En este rancho, una caída de caballo. Silvia esperó. El patrón estaba en Guadalajara cuando pasó, en una junta de negocios. Una pausa. No llegó a tiempo. El aire en el cuarto cambió. Él cree que si hubiera estado aquí... Doña Petra no terminó la frase. No hacía falta. Desde entonces no habla de ella. Desde entonces trabaja como si el rancho fuera lo único que le queda, porque lo era. Silvia entendió eso en ese momento, completamente, de golpe, sin poder deshacer lo que entendió. El rancho no era un bien, no era un activo, no era lo que su padre quería quitarle a la familia Cortés por una disputa de linderos que tenía 20 años. Era lo único que Álvaro Cortés tenía para no hundirse, y ella llevaba 10 días ayudando a hundirlo. Afuera, en el establo, Nocturno resopló en la oscuridad, y Silvia Aguirre, con el apellido que nadie en ese rancho sabía que cargaba, tomó una decisión que no estaba en ningún plan. Quiero que te quedes con esto un momento. Silvia acaba de entender todo. El rancho, la deuda, la historia de Elena, lo que Álvaro carga en silencio desde hace 3 años. Y ahora tiene que elegir. ¿Tú le dirías la verdad en este momento o esperarías? Deja tu respuesta en los comentarios. Lo que viene en el siguiente capítulo cambia todo lo que creías saber de ella.
Sigamos. Esa noche Silvia no durmió. Estuvo 3 horas sentada en el borde de la cama con el celular en la mano y el número de su banco en la pantalla. 3 horas mirando ese número, calculando, pensando en su padre, pensando en Álvaro, pensando en don Refugio, sentado junto al bebedero con esa cara de hombre que carga algo que no es suyo, pensando en Elena, en una caída de caballo en este mismo rancho, en un hombre que llegó tarde y que desde entonces trabaja como si pudiera compensar algo que ningún trabajo compensa. A la 1 de la mañana abrió la aplicación del banco. Tecleó la cantidad. 6 millones de pesos. Su cuenta personal. No la de su padre. No la de la familia Aguirre. La suya. El dinero que había ahorrado desde los 18 años, que había guardado con una disciplina que nadie le había pedido, que era lo único en su vida que era completamente suyo. Transfirió la mitad, 3 millones primero, para ver si era suficiente para detener el vencimiento inmediato. La pantalla confirmó la operación a la 1:12 de un martes. Cerró el celular. Se recostó en la cama con la ropa puesta y miró el techo de madera del cuarto de huéspedes, hasta que el cielo empezó a aclarar. No le dijo nada a nadie. Se levantó antes del amanecer como siempre. Fue al establo como siempre. Revisó a Nocturno como siempre. El caballo estaba bien, mejor que bien. Esa mañana la recibió con un resoplido que sonaba distinto, más tranquilo, como de animal que ya decidió confiar. Silvia le rascó el cuello. «Tú y yo sabemos guardar secretos», le dijo en voz baja. Lo que no calculó fue doña Petra. La cocinera tenía 72 años de vida y 23 en ese rancho, y había aprendido a leer las cosas antes de que pasaran. Notó que Silvia esa mañana tenía los ojos de alguien que no había dormido. Notó que comió el desayuno sin probar el café, y Silvia siempre tomaba el café primero. Notó que cuando Álvaro entró a la cocina, Silvia bajó la vista al plato de una forma que no era vergüenza, sino algo más parecido al peso. No dijo nada, pero la siguió con la mirada cuando salió. La revelación no fue como Silvia la había imaginado. No la había imaginado. Eso era lo que más la sorprendió después, que en toda la noche de insomnio, en todas las horas mirando el techo, nunca había pensado en cómo iba a salir esto. Solo había pensado en hacer la transferencia, en detener lo que podía detenerse, en ganar tiempo para algo que todavía no sabía nombrar. Fue Álvaro quien llegó al establo a media mañana con el papel en la mano. Un comprobante de transferencia bancaria, anónimo, el mismo papel que había visto en el Hook, pero ahora Silvia estaba del otro lado, no de espaldas, de frente, con Nocturno entre los 2 y 3 metros de distancia y la luz de la mañana entrando por las rendijas del techo de lámina. Álvaro no dijo nada al principio. La miró. Silvia no bajó la vista. «Alguien pagó parte de la deuda», dijo él finalmente. La voz plana, controlada, del tipo que se vuelve más peligrosa mientras más tranquila suena. «Anónimo, directo al banco». Silvia no respondió. Álvaro dio un paso hacia ella. «¿Sabe algo de esto?». Era la pregunta más directa que le había hecho en todos los días que llevaba en el rancho, sin rodeos, sin la educación fría de siempre. Silvia miró el comprobante en su mano, luego lo miró a él, y en ese segundo tomó la decisión que no había podido tomar en toda la noche, no la de la transferencia, sino la otra, la más difícil. «Sí», dijo, una sola palabra. El silencio que siguió duró 3 respiraciones completas. «¿Por qué?». La voz de Álvaro bajó un tono, no de rabia, de algo más profundo que la rabia. «Porque el rancho no merece perderse». Silvia habló despacio, sin drama, como quien dice una verdad que ha estado cargando demasiado tiempo, y usted no merece perderlo.
Álvaro la miró de una forma que ella no había visto en él antes. No era gratitud, no era confusión, era algo que no tenía nombre todavía, algo que se parecía mucho al momento justo antes de que un animal que lleva semanas en guardia decide por primera vez bajar la cabeza. ¿Quién es usted? No cómo se llama, no de dónde viene. ¿Quién es usted? Como si ya supiera que Silvia Ramos era una respuesta incompleta. Silvia sintió el apellido en la garganta. Aguirre. 4 sílabas que en esa región abrían y cerraban todo, que eran el nombre del hombre que llevaba 20 años queriendo quedarse con estas tierras. Abrió la boca, y en ese momento doña Petra apareció en la entrada del establo. Los miró a los dos. Leyó el aire entre ellos con esa precisión de mujer que ha visto muchas cosas en 23 años. «Patrón», dijo en voz baja, «tiene una llamada del banco». Álvaro no se movió de inmediato, siguió mirando a Silvia. Ella no dijo nada más. Él dobló el comprobante despacio, lo guardó en el bolsillo de la camisa y salió del establo sin voltear. Doña Petra se quedó un momento en la entrada. «Mija», dijo también en voz baja, «solo eso», y se fue. Silvia se apoyó en la viga de madera del establo. Nocturno se acercó y apoyó el hocico en su hombro. Ese gesto que los caballos hacen cuando sienten que algo en el aire cambió y quieren decirte que siguen ahí. Ella cerró los ojos. La verdad no había salido completa todavía, pero ya no cabía entera dentro de ella. Antes de seguir, dime, ¿crees que Álvaro la va a perdonar cuando sepa todo? Escribe sí o no. Después vemos quién tenía razón. La llamada del banco duró 40 minutos. Silvia lo supo porque estuvo todo ese tiempo en el establo con Nocturno, sin moverse, escuchando sin querer el tono de voz que salía de la oficina cada vez que el viento movía la puerta entreabierta. No las palabras, solo el tono. Cuando Álvaro salió, caminó directo al corral de entrenamiento y empezó a trabajar a un caballo joven que no necesitaba ser trabajado a esa hora. Silvia lo vio desde lejos. Reconoció ese movimiento, el de un hombre que necesita poner el cuerpo a hacer algo para que la cabeza no explote. Lo conocía porque ella hacía lo mismo. Doña Petra pasó frente al establo a media tarde con una canasta de ropa y se detuvo un momento. «El banco confirmó el pago», dijo sin mirarla. «El patrón tiene 12 días más». «¿Solo 12? La deuda completa es el doble de lo que usted pagó». Una pausa. Él lo sabe, siempre lo supo. Silvia cerró los ojos un segundo. 3 millones no eran suficientes. Habían comprado tiempo, no solución. ¿Y qué va a hacer? Doña Petra levantó la canasta. Lo que siempre hace, trabajar y no pedirle ayuda a nadie. Esa noche, don Ernesto Aguirre llamó 2 veces. Silvia no contestó ninguna. A la tercera llamada le mandó un mensaje. «Estoy bien. Mañana hablamos». Se quedó mirando el celular después de enviarlo, pensando en su padre, en ese hombre que la amaba con una certeza que nunca había dudado, y que al mismo tiempo llevaba 20 años construyendo una disputa que ahora tenía cara, nombre y una forma de mirarla que nadie más había tenido. No era un villano, eso era lo más complicado. Don Ernesto Aguirre era un hombre que creía que tenía razón, que la disputa con los Cortés era legítima, que las tierras que reclamaba le pertenecían por derecho, que todo lo que había construido, incluyendo a Silvia, incluyendo su educación, incluyendo esta misión, era parte de algo justo. Y Silvia había creído lo mismo hasta hace 10 días. El miércoles llegó la visita que nadie esperaba. Una camioneta blanca con placas de Guadalajara entró al rancho a las 11 de la mañana. Del asiento del copiloto bajó un hombre de unos 50 años, traje gris, maletín de cuero. Silvia lo vio desde el establo y algo en su postura, en la forma en que miró el rancho antes de caminar hacia la casa principal, le apretó el pecho. No era del banco.
Era el tipo de hombre que llega cuando el banco ya no tiene más paciencia. Álvaro lo recibió en el portal. No lo invitó a entrar. La conversación duró 15 minutos. Silvia no podía escuchar nada desde donde estaba, pero vio el momento exacto en que Álvaro se tensó. Los hombros, la mandíbula, las manos que buscaron los bolsillos del pantalón con ese movimiento que hacía cuando algo lo presionaba más de lo que podía mostrar. El hombre de traje gris sacó un sobre del maletín. Álvaro no lo tomó de inmediato. Lo miró. Luego lo tomó. El hombre regresó a la camioneta. Álvaro se quedó parado en el portal con el sobre en la mano hasta que la camioneta desapareció por el camino de terracería. Don Refugio estaba junto a la cerca del corral norte. Silvia lo vio santiguarse en voz baja. Esa tarde Álvaro no fue al establo. Era la primera vez en más de una semana que no pasaba. Silvia lo notó. Nocturno también lo notó. El caballo estuvo inquieto hasta las 6 de la tarde sin razón aparente, como si algo en el aire del rancho hubiera cambiado de temperatura. A las 7, Silvia tomó una decisión. Caminó hasta la oficina de Álvaro y tocó la puerta. Silencio. Tocó de nuevo. «Está abierto». Entró. Álvaro estaba sentado detrás del escritorio con el sobre abierto frente a él. Papeles, números. El tipo de documentos que no necesitan explicación cuando los ves sobre un escritorio a las 7 de la noche con la cara que él tenía. La miró entrar sin decir nada. Silvia cerró la puerta detrás de ella. «¿Qué dice el sobre?» Álvaro recargó la espalda en la silla, pasó la mano por la cara. Ese gesto de hombre que lleva días sin dormir bien y que ya no tiene energía para disimularlo. «Que tienen un comprador para el rancho si yo no cubro la deuda completa en 12 días. Una pausa. «¿Quién es el comprador?» Álvaro la miró fijo. «No dice nombre. Solo dice que es un interesado de la región con recursos suficientes para cubrir todo de contado». El estómago de Silvia cayó. Su padre. Era su padre. Lo supo sin necesitar confirmación. Conocía ese método, esa forma de moverse en las sombras antes de aparecer. Don Ernesto Aguirre nunca llegaba de frente cuando podía llegar por los costados. «¿Y usted qué va a hacer?», preguntó. La voz le salió más quieta de lo que quería. «Lo que pueda». Álvaro recogió los papeles y los guardó en el sobre. «Lo que siempre he hecho». Silvia se quedó parada frente al escritorio. Había un momento, lo sentía, en que tenía que decir algo, en que el silencio iba a pesar más de lo que ella podía cargar, en que Álvaro Cortés, que no le pedía ayuda a nadie, que trabajaba como si pudiera compensar algo que ningún trabajo compensa, iba a perder lo único que le quedaba. Y ella tenía el apellido que lo estaba perdiendo. Álvaro. Era la primera vez que usaba su nombre, sin patrón, sin distancia. Él levantó la vista. «Hay algo que necesito decirle». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Más pesado, más real. Álvaro dejó el sobre el escritorio y la miró con esa atención completa que ponía cuando algo importaba de verdad. Y Silvia Aguirre, con el apellido que podía destruirlo todo, abrió la boca para decir la verdad por primera vez desde que había llegado a ese rancho. «Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de esta historia. Escribe tu nombre en los comentarios para que sepa que estás aquí. Me llamo Silvia Aguirre». 4 palabras. El aire en la oficina no se movió. El reloj de pared siguió marcando los segundos. Afuera, en algún potrero lejano, un caballo resopló en la oscuridad. Álvaro no reaccionó de inmediato. Lo procesó despacio, como hacía todo, sin prisa, con esa forma de recibir las cosas que primero pasan por los ojos antes de llegar a la cara. Luego algo cambió en su mandíbula. «Aguirre», repitió, solo el apellido.
como si necesitara escucharlo en su propia voz para creerlo. Sí, hija de Ernesto Aguirre. Sí. El silencio que siguió fue el más largo de todos. Álvaro se levantó de la silla despacio, caminó hacia la ventana. Se quedó de espaldas a ella mirando la oscuridad del patio, el mismo patio donde su abuelo había plantado el primer potrero, donde su padre le había enseñado a errar, donde Elena había caído una tarde de marzo hace 3 años. Silvia no se movió. Esperó. ¿Vino a espiarme? No era pregunta. Sí. No había forma de decirlo de otra manera. Mi padre quería información sobre la deuda, sobre el estado del rancho, para comprarlo, para quedárselo. Otra pausa larga. Álvaro giró lentamente, la miró desde el otro lado de la oficina con una expresión que Silvia no supo leer de inmediato. No era rabia, aunque tenía derecho a ella. Era algo más parecido al dolor que llega cuando algo que creías sólido resulta ser otra cosa. El dinero del banco, dijo. Mío, no de mi padre. Él no sabe que lo hice. ¿Por qué? Una pregunta de 2 palabras que cargaba todo. Silvia lo miró fijo. Porque este rancho no merece perderse. Una pausa. ¿Y por qué me equivoqué? Vine aquí creyendo que mi padre tenía razón, que los Cortés eran lo que él siempre dijo que eran, y en 10 días entendí que no. Álvaro no respondió. Sé que eso no cambia nada. Sé que vine con un nombre falso y con órdenes que no debí aceptar, pero lo que hice con el dinero fue real, y lo que le digo ahora es real. El reloj siguió marcando. Afuera, Nocturno resopló de nuevo. Más cerca esta vez, como si el caballo hubiera caminado hacia la ventana de la oficina en la oscuridad. Álvaro miró hacia la ventana, luego la miró a ella. «Váyase». Silvia asintió. Recogió la caderneta verde de la silla donde la había dejado al entrar, el único objeto suyo en esa oficina, y caminó hacia la puerta, la mano en el marco. «Lo siento», dijo sin voltear, «de verdad». Y salió. Esa noche hizo su maleta. No toda. No sabía exactamente qué estaba haciendo. Solo sacó la ropa de los cajones y la fue poniendo en la bolsa con esa calma mecánica que el cuerpo adopta cuando la cabeza está en otro lugar. Nocturno todavía necesitaba 3 o 4 días más de seguimiento. Eso lo sabía. Pero quedarse después de lo que acababa de pasar, en el mismo rancho, bajo el mismo techo, no era algo que pudiera pedirle a Álvaro Cortés. Doña Petra apareció en la puerta del cuarto de huéspedes a las 10 de la noche. Miró la maleta a medio hacer. No dijo nada por un momento. ¿Se va, mija? Creo que sí. Doña Petra entró al cuarto sin pedir permiso, con esa confianza de mujer que lleva 23 años siendo el corazón de un lugar, y se sentó en la única silla. ¿Le dijo todo? Sí. ¿Y él? Me pidió que me fuera. Doña Petra asintió despacio, como si eso fuera exactamente lo que esperaba, como si conociera a Álvaro Cortés lo suficiente para saber que la primera reacción nunca era la definitiva. «Mija», la voz de la cocinera bajó un tono. Cuando murió la señora Elena, el patrón tardó 6 meses en volver a hablarle a alguien que no fuera de trabajo. 6 meses. Yo le dejaba el plato en la mesa y él comía solo, en silencio, sin agradecer ni quejarse. Una pausa. La primera vez que volvió a hablar de verdad, de hablar, no solo de responder, fue con usted, en el Potrero Norte. Yo los vi desde la cocina. Silvia dejó de doblar la ropa. «Eso no significa nada todavía», dijo doña Petra. «Solo significa que hay cosas que no se planean». Se levantó, caminó hacia la puerta. «El desayuno está a las 6. Si quiere, está. Si no», se encogió de hombros. «También». Y se fue. Silvia no terminó de hacer la maleta esa noche. La dejó a medio hacer sobre la cama y salió al establo porque no podía quedarse quieta entre 4 paredes.
Nocturno estaba despierto. Los caballos sienten cuando algo en su entorno cambió, cuando la persona que los cuida está cargando algo que pesa. Se paró junto a él en la oscuridad. El caballo apoyó el hocico en su hombro. «Ya sé», dijo ella en voz baja. «Ya sé». No supo cuánto tiempo estuvo ahí. El tiempo en los establos funciona diferente. Más lento, más honesto, sin los bordes que le pone la luz eléctrica. Escuchó pasos. Los reconoció antes de voltear. Álvaro se detuvo a la entrada del establo. Traía la camisa de trabajo de siempre, sin saco, las manos en los bolsillos. La miró desde ahí, a ella y a Nocturno en la oscuridad, con esa expresión que Silvia había aprendido a leer en 10 días. La de un hombre que llegó a decir algo y que todavía está decidiendo cómo. Silvia esperó. No se movió. No habló. Álvaro entró al establo despacio. Se paró al otro lado de Nocturno, el caballo entre los dos, como siempre, como si el animal supiera que su lugar era ese. Un momento largo. «Mi abuelo perdió estas tierras una vez», dijo Álvaro finalmente, la voz baja, sin drama. Tenía 27 años y debió lo que no debía. Un hombre de Aguascalientes le compró la deuda y lo puso en la calle con una semana de aviso. Una pausa. Tardó 12 años en recuperarlas. 12 años trabajando para otro, viviendo de prestado, guardando cada peso. Silvia lo escuchó sin interrumpir. Cuando me las dejó a mí, me dijo una sola cosa, que la tierra no se vende, que se defiende o se pierde, pero que si se pierde peleando. Nocturno resopló. «Usted me salvó 12 días». La voz de Álvaro no tenía gratitud fácil. Tenía algo más difícil que eso. La honestidad de alguien que no sabe recibir ayuda y que lo está intentando de todas formas. Con su propio dinero, sin pedirme nada. No quería nada. Lo sé. Otro silencio. Álvaro levantó la mano despacio y la apoyó en el cuello de Nocturno. Ese gesto que Silvia había visto la primera noche cuando creyó que nadie lo miraba. Esa ternura que no combinaba con su cara. «El comprador que mandó su padre», dijo. «Mañana voy a llamarle para decirle que no. ¿Tiene cómo cubrir la deuda?» «No todavía». Una pausa breve. «Pero voy a encontrar cómo». Silvia lo miró. «Yo puedo». «No». Directo, sin dureza, pero sin espacio. «Eso no». Ella asintió. Lo entendía. Álvaro retiró la mano de Nocturno. Miró a Silvia por un momento, esa mirada larga que ponía cuando algo importaba de verdad. «Se queda hasta que Nocturno esté listo». No era perdón, no era todavía. Era algo más pequeño y más real que el perdón. Era una puerta entreabierta por donde podía pasar el aire. Silvia sintió algo aflojarse en el pecho. «Sí», dijo, «me quedo». Álvaro asintió una vez, y sin decir más se dio la vuelta y caminó hacia la salida del establo. En la entrada se detuvo un segundo, de espaldas a ella, sin voltear. Pasó la mano por el marco de madera de la puerta, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero Silvia lo vio y supo, con la misma certeza con que sabía cuándo un caballo había decidido confiar, que ese gesto no era despedida, era principio. Equipo Silvia o equipo Álvaro en este momento, una sola palabra. Yo leo todos. Nocturno quedó listo un jueves. Silvia lo supo desde la mañana, por la forma en que el caballo se movió en el corral, por el brillo que había vuelto a sus ojos, por ese paso firme y seguro que solo tienen los animales que ya dejaron de cargar algo que no era suyo. Lo observó desde la cerca con la caderneta verde abierta. No escribió nada, solo miró. Álvaro llegó a las 9. Se paró a su lado en la cerca sin decir nada. Ese silencio de los dos que ya no necesitaba llenarse con palabras. Vieron a Nocturno recorrer el corral durante un momento largo. «Está listo», dijo Silvia. «Lo veo». Una pausa. «¿Y usted?».
preguntó él. Silvia cerró la caderneta. Lo miró. Álvaro tenía los ojos puestos en Nocturno todavía, pero la pregunta no era sobre el caballo, y los dos lo sabían. «Tengo que hablar con mi padre», dijo ella. «Decirle que no voy a hacer lo que me pidió, que el rancho no está en venta». Una pausa. «Y que yo no soy la persona que él mandó aquí». Álvaro asintió despacio. Y después de eso, Silvia miró hacia los potreros. 400 hectáreas de pasto y tierra roja y cielo de los altos, que en ese momento se veían de una forma que no se habían visto nunca antes. O que tal vez siempre se habían visto así y ella no había tenido ojos para verlo. «No lo sé todavía», dijo con honestidad. Álvaro se separó de la cerca, caminó 2 pasos, se detuvo, y sin voltear, con esa forma suya de decir las cosas importantes de costado, sin dar la cara completamente, como si todavía estuviera aprendiendo que se podía, dijo: «El rancho necesita un veterinario de planta». Silvia no respondió de inmediato. Sintió algo moverse en el pecho, algo que no tenía nombre todavía, pero que se parecía mucho a lo que Nocturno había sentido la primera mañana que comió completo. ¿Cómo volver? ¿Cómo quedarse? «¿Con ese nombre o con el mío?», preguntó en voz baja. Álvaro giró la cabeza hacia ella. «Solo un poco, lo suficiente, con el suyo». Y siguió caminando hacia el establo. Doña Petra, que estaba en la puerta de la cocina con una taza de café en la mano, vio todo desde ahí. Sonrió para sí misma. Entró a la cocina y puso 2 tazas en la mesa. Cierre de Pedro. Y así termina la historia de Silvia Aguirre, la mujer que llegó con un nombre falso, un secreto imposible, y algo que no tenía planeado dejar en ese rancho: su corazón. Llegó a destruir lo que Álvaro Cortés más amaba, y terminó siendo la única persona dispuesta a salvarlo. No porque se lo pidieran, no porque fuera parte del plan, sino porque hay verdades que la tierra de los altos conoce mejor que nosotros. Que el amor verdadero no pregunta de qué apellido vienes, solo pregunta si te quedas. ¿En qué momento supiste que Silvia había elegido a Álvaro antes de saberlo ella misma? Una sola palabra en los comentarios. Si esta historia te movió algo por dentro, compártela con alguien que también la necesite escuchar hoy. Suscríbete para no perderte lo que viene. La próxima historia también tiene secretos. Y también tiene tierra. Hasta la próxima. Quiero contarte algo que descubrí mientras estaba aquí. Se llama LS Cream, una crema con células madre de manzana verde y bakuchiol, el sustituto natural del retinol. Reduce las arrugas desde el 7º día, tensa el óvalo facial y protege la piel, sin inyecciones, sin efectos secundarios, apta para todo tipo de piel. Hoy está el 50% de descuento de 78 a solo 39, pagas 69 euros. Y si no te convence, tienen garantías. Si quieres conocer más Gumeral, escanea el código QR en pantalla o ve al comentario fijado, el enlace está ahí. Y si eres de otro país, déjame un comentario, verifico la disponibilidad para ti.